es el primer día de la filmación. Me están poniendo el micrófono. Ahora estamos en Israel. Lo sé. Bienvenido a Hong Kong. ¿Es aquí? ¡Acción! Antes de ir al fin de semana alfa, solo les dije, ni siquiera sé qué va a pasar, pero no esperes que yo me convierta en cristiana. No estaba segura si yo era una persona que podía conectarse con Dios de esa forma. Sí, estaba emocionado por ir. Creo que fue el principal detonador. El miedo. Pensé, ¿quiero quedarme excluida de esto o quiero ver y sentir lo que todos contaran sobre ello? Avanzaba el fin de semana, ya era sábado por la noche y sentíamos como si la atmósfera y la energía cambiaran un poco. Sentí que me quitaron algo de encima, sentí que algo había pasado en mí, un cambio. Sentí que toda la ansiedad y el miedo que tenía de pronto desaparecieron. Mi experiencia con Dios fue tan buena, ya que sentí una sensación impresionante de su amor. Entonces sentí una sensación de paz y de alegría y felicidad que nunca había experimentado en toda mi vida. Era día y noche, surgieron cosas del fin de semana alfa y al salir del fin de semana estaba feliz, sonreía y sentí esta alegría. Muchos me dicen, wow, oye, te ves muy diferente y sí, fue algo increíble. El fin de semana es tan importante porque es un momento para alejarse de su ambiente normal, del ajetreo de la vida e ir a un lugar de armonía si es posible. Entonces tienes la oportunidad de pasar mucho tiempo con las personas, charlar, caminar, comer juntos y hasta poder conocerse entre ellas. Puedes hacer las preguntas que has querido hacer y es durante el fin de semana que las personas bajan la guardia y dejan entrar a Jesús. Es un momento extraordinario. Pero lo más importante es que es una oportunidad para experimentar al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien hace a Jesús real entre nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos da la experiencia de ser hijos e hijas de nuestro Padre. Alfa presenta la Trinidad y, por lo tanto, el lugar del Espíritu Santo es muy importante y la experiencia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es una parte muy importante de la vida cristiana. A veces les digo que el curso es como un rompecabezas. Cada semana llegan personas y ven una parte del rompecabezas y el fin de semana es una parte crucial de este rompecabezas. La oportunidad para entender quién es el Espíritu Santo, qué es lo que hace y luego experimentar el ser lleno del Espíritu Santo, experimentar el amor que nos tiene Dios. Cuando terminamos la charla, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Es el momento de hacer una oración. Ven, Espíritu Santo, pero antes le damos la oportunidad a las personas que no son cristianas para hacer una oración de arrepentimiento y fe. Y luego oramos, ven Espíritu Santo, y esperamos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer y siempre es diferente. A veces hay una oportunidad donde las personas reciben el don de hablar en lenguas y podríamos tener la oportunidad de cantar en lenguas juntos. Es una forma fantástica de que las personas reciban ese don si es que nunca lo han recibido. Y por lo general, los invitados comentan que se escucha hermoso. Y en algún punto, si yo dirijo, suelo decir, ahora los anfitriones y asistentes quisieran orar por los invitados, se sientan junto a ellos, por lo general, y entonces comienzan a orar por ellos y por lo que les parezca apropiado, ya sea para que las personas encuentren a Jesús por primera vez o para ser lleno del Espíritu, para recibir algún nuevo don. Pero es extraordinario el momento cuando las personas en todo el lugar están experimentando el amor de Dios en una forma nueva. Somos un poco exigentes, nos llevamos nuestras almohadas, porque eso nos encanta. Hasta, no me gusta confesarlo, nuestro edredón. Y yo siempre llevo mi té de menta y un muy rico chocolate. Y tú te llevas mucha fruta seca. No sé si es bueno revelar los secretos familiares. Para los invitados, el fin de semana alfa puede ser como la primera semana en alfa. Algunos se sienten nerviosos, otros emocionados por estar ahí, y otros no están seguros de qué esperar.
pero mientras pasa el tiempo, las personas se relajan y lo disfrutan. Nuestro rol como anfitriones y asistentes del grupo es recibir a los invitados cuando llegan, alentarlos también y hacerlo divertido. Orar además. Cuando yo era estudiante era un pésimo cocinero. Sobrevivía con cereal y pan tostado casi todo el tiempo. Pero en las fiestas trabajaba como mesero en un restaurante de mariscos en Oxford. Afortunadamente no era el chef, de lo contrario el restaurante habría quebrado, pero tomaba las órdenes de los comensales y las entregaba al chef. Orar por las personas en el fin de semana es como ser mesero. Averiguas qué necesita la gente y luego lleva sus peticiones al chef. Y el chef es en realidad quien lleva a cabo la orden. Nosotros somos meseros, le servimos a otros llevando sus peticiones ante Dios. Y ministerio significa servicio. El ministerio de la oración es servir a otros a través de la oración. John Wimber describe así lo que es el ministerio de la oración, es atender las necesidades de otros con base en los recursos de Dios. Y lo que hace a Alfa tan emocionante es el trabajo del Espíritu Santo. El fin de semana es de mis partes favoritas de Alfa. Es el punto donde las cosas empiezan a tener sentido para muchos, ya que experimentan a Dios por sí mismos. Mi líder era muy alto, era muy amable y sigue siendo un buen amigo mío, pero en ese entonces no lo conocía. En la tarde del sábado se me acercó y dijo, ¿puedo orar por ti? Y le dije, no. Y él dijo, de acuerdo. Eso fue todo. Yo me resistía a él y a todo lo que tuviera que ver con él y al siguiente día tengo que darle crédito por su perseverancia porque se volvió a acercar a mí y dijo con un gesto muy sincero, muy similar, ¿puedo orar por ti? Y le dije, si con eso me dejas en paz, sí puedes orar por mí. La primera palabra que dijo Señor, así. Inclinó la cabeza. Estaba claro que había desayunado arenque porque me llegó este olor a pescado. Eso fue un mal inicio. Dijo, Señor, por favor bendice a Charlie con tu Espíritu Santo, y al hacerlo no quería cerrar los ojos porque quería estar al tanto de lo que ocurría. Entonces estuve observándolo y mientras lo veía orando vi su manzana de Adán. Tenía los ojos cerrados y solo miraba que subía y bajaba. Eso se volvió mi fijación. Y luego, cuando me cansé de verla, él seguía orando. Observé el piso y miré el tapete. El tapete era bastante feo. Era de esos tapetes donde imaginaba al consejo parroquial hablando sobre el tapete, las telas, y entonces discutían cuál será el tapete más feo que podemos hallar. Esas eran mis preocupaciones, su manzana de Adán, el tapete y el fuerte olor a pescado. Y yo no estaba al pendiente de ningún Espíritu Santo, de alguna cosa divina, ni nada, excepto de mis pensamientos y mis defensas yo, después de escucharlo decir amén, yo dije amén. Amén, es un alivio. Y él sonrió, él tiene este increíble ruido nasal, entonces hizo un suspiro nasal muy profundo. Yo me sentí aliviado porque lo vi complacido. Se acercó a otra persona y yo me quedé con mis pensamientos y tiempo, aunque verdaderamente sentí una profunda sensación, una sensación extraordinaria de paz. Si diriges un fin de semana, la mayoría llega a la tarde del viernes y hay una breve sesión introductoria de 10 minutos. La mañana del sábado hay 2 sesiones, ¿quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo?, con un descanso para tomar café. Luego el grupo pequeño es un poco diferente a los otros, porque analizamos un pasaje de la Biblia, 1 de Corintios 12, versículos 4 al 11, donde San Pablo habla sobre los dones del Espíritu Santo. El pasaje menciona diferentes dones, incluyendo la sanación, que profundizamos después en Alfa, pero descubrimos que el tema más común del que las personas tienen preguntas es el don de la profecía y el don de las lenguas. Entre más tiempo les das para analizar esto y para permitir que compartan sus experiencias, ya sean positivas o negativas, será más sencillo para ellos participar en la sesión después. Muchos preguntan, ¿todos los cristianos hablan en lenguas? Y la respuesta es no. No todos los cristianos hablan en lenguas. Ese no es el sello de ser cristiano. No existen los cristianos de primera clase que hablan en lenguas y los de segunda clase que no. Ni es el sello de ser lleno del Espíritu. Puedes ser lleno del Espíritu y no hablar en lenguas. Este no es el don más importante. San Pablo lo pone al final de la lista. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? La razón para esto es porque en el Nuevo Testamento y en nuestra experiencia, el don de las lenguas por lo general es el primero de los dones sobrenaturales más obvios que las personas reciben.
Como todo lo que ocurre en Alfa, las personas pueden participar en la forma en que se sientan más cómodas. No deben sentir presión para hacer nada. Pero sí queremos dar la oportunidad para que las personas sean llenas del Espíritu Santo si así lo desean. Y pedir y recibir los dones del Espíritu. Corte. El fin de semana, la tarde del sábado y la mañana Bien del hecho. domingo, Sí. lo que hacemos es la oración más antigua de la iglesia. Ven, Espíritu Santo. Y a veces nos preguntan, ¿por qué oramos ven Espíritu Santo? ¿Que no ya está aquí el Espíritu Santo? Claro que el Espíritu Santo ya está aquí. El Espíritu Santo está en todos lados. Jesús está en todos lados por su Espíritu. Pero a veces hay una mayor conciencia de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia de Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Significa que no está ahí cuando estás solo? No, claro que está contigo, pero hay una mayor percepción de su presencia cuando nos reunimos. Y cuando oramos, ven Espíritu Santo, estamos orando por una mayor conciencia de la presencia del Espíritu Santo. No olvido la primera vez que hice esa oración. Sandy Miller, quien era vicario de HTB, me pidió que yo dirigiera el curso Alfa. Yo estaba muy nervioso por hacerlo, en especial por el fin de semana y en especial por lo que pasaría cuando llegara el sábado e hiciéramos la oración Ven Espíritu Santo, porque pensé, ¿qué va a pasar si no pasa nada? Yo sabía que John Irving, quien introdujo el fin de semana el curso Alfa, cada vez que John Irving hacía la oración Ven Espíritu Santo, el Espíritu Santo venía, pasaban cosas maravillosas, se transformaban vidas. Luego Nicky Lee se encargó del curso y sabía que cada vez que Nicky Lee hacía esa oración Ven Espíritu Santo, pasaban cosas maravillosas y se transformaban vidas, había historias fantásticas, testimonios. Y ahora Sandy estaba pidiéndome a mí que hiciera esta oración Ven Espíritu Santo, y sabía que el Espíritu Santo no vendría cuando le pidiera que viniera. Pensaba que lo que pasaría es que volvería a Londres y Sandy me diría, ¿cómo te fue? Y le diría, lo siento tanto, Sandy. Le pedía al Espíritu Santo que viniera, pero no quiso. Y mi temor era este, y aunque Sandy es muy gentil para hacerlo, mi temor era que Sandy dijera, me pregunto por qué ocurrió eso. ¿Qué había en tu vida que evitó que el Espíritu Santo viniera? Así que antes del fin de semana pensé, ya tenía una solución para esto. Tengo que arrepentirme de lo que recuerde que podría evitar que venga el Espíritu Santo. Así que estuve recordando toda mi vida. Recordé hasta mi niñez, hasta el momento que tenía 18 meses y lancé la sonaja por la cuna. Y me arrepentí de todo lo que recordé. Ya era un hombre inmaculado. Ayuné, hice absolutamente todo, pero aún así no creía que el Espíritu Santo viniera cuando se lo pidiera. Así que cuando llegó el momento, la noche del sábado para la oración Ven Espíritu Santo, cerré los ojos, porque no quería ver que el Espíritu Santo no viniera. Y cuando abrí los ojos, había una escena fantástica. El Espíritu Santo había venido en la forma más extraordinaria y maravillosa que hay. Y lo que me enseñó fue esto. Por fortuna, no depende de nosotros, no depende de mí. Jesús dijo, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Es lo que tenemos que hacer, tenemos que pedírselo. Hay una historia muy famosa en la Biblia, en Éxodo capítulo 14, cuando Moisés cruza el Mar Rojo. El pueblo de Israel había escapado de Egipto, pero cuando llegan al Mar Rojo, el faraón y su ejército los alcanza y quedan atrapados. Dios le dice a Moisés, voy a dividir el Mar Rojo para que ustedes puedan atravesarlo. Tú solamente tienes que extender tu brazo, tu vara, y cuando hagas esto, voy a enviar un viento que dividirá el mar para que puedan cruzar sobre terreno seco. Moisés probablemente pensaba, ¿y si extiendo la mano y no pasa nada? No quiero quedar como un tonto. O tal vez pensaba, seguramente Dios puede hacer esto sin mí. El asunto es que Dios nos ama, le encanta que participemos en su obra, y en realidad no tenemos que hacer mucho, solamente extender la mano y orar, y es Dios quien hace el resto, enviando a su Espíritu, y entonces lograremos ver lo que Él hace. Que yo estaba llorando de alegría. Yo no sabía que se podía llorar de alegría. Y no solo me veía diferente, me sentía diferente. Todo había desaparecido. Es como si hubieran desatornillado mi cabeza y hubieran vertido agua helada. Todo estaba limpio, lavado. Estaba sobrecogida, nunca había sentido nada igual. Me sentí abrumada por la alegría. Claridad, completa claridad. Sabía exactamente lo que hacía, sabía exactamente a dónde quería ir en mi vida. Todo fue algo... Mis prioridades cambiaron en un segundo. Sentí una fuerte oleada de emociones de inmediato y una sensación de calidez en mi corazón, como
cuando un corazón es reparado. Yo no lo sabía entonces, pero lo sé ahora. Lo que pasó es que fui llena del Espíritu Santo. Y nada pasó. Pero luego, mientras hablaba con el pastor, empecé a sentir como esta energía en mi estómago, que crecía, crecía, crecía y crecía. Y de pronto lloraba lágrimas incontrolables y lloré. Y porque fue un cambio. Cambio completo en mi vida. Todo cristiano tiene al Espíritu Santo en su interior. Eso significa ser cristiano. Pablo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo en su interior. Pero hay momentos en que somos llenos con el Espíritu Santo. San Pablo le escribe a los cristianos en Efesios, a personas que ya son cristianas, que tienen al Espíritu Santo en su interior, y dice, sean llenos del Espíritu. El griego original que usa en la oración es el presente continuo, significa sigue siendo lleno, una y otra vez. Necesitamos experimentar más y más del Espíritu Santo, y es por lo que estamos orando. Cuando oramos, ven Espíritu Santo, primero que nada, tal vez pienses que no está pasando nada, pero después si observas a las personas, te das cuenta de que la paz de Dios está empezando a llegar a las personas. Por lo general la gente siente la alegría del Señor o la paz, y a veces la gente comienza a llorar, y yo creo que es Dios sanando viejas heridas y está arreglando las cosas de nuestra vida. En ocasiones se ven cosas más dramáticas, podrías ver personas que están temblando, pero de hecho hay veces que las personas se caen al suelo, pero esas no son las cosas importantes. Lo que importa es que experimentan el amor de Dios. Eso es lo más importante que hace el Espíritu Santo, que nos permite experimentar lo que es ser amado, un hijo verdaderamente amado por Dios. Saber que tú eres amado por Dios. Las manifestaciones en sí no son en lo que debemos concentrarnos. Yo diría que es como enamorarse de una persona y sentir un hormigueo en el estómago. El hormigueo en el estómago no es en lo que debes concentrarte. No tienes por qué buscar en Google hormigueo en el estómago para averiguar cómo sentir más hormigueo en el estómago. No, debes concentrarte en la persona, en la relación que tienen. Y las manifestaciones quedan en segundo lugar. Lo verdaderamente importante es la relación de amor. Nosotros siempre alentamos a las personas a concentrarse en su relación con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a pesar de que no estén experimentando mucho, en realidad podría ser que está ocurriendo algo muy profundo. Así que no siempre lo que ves es lo que importa. Por lo general es que la vida de una persona se transforma profundamente en el interior. Es normal que cuando nos acercamos por primera vez al Espíritu Santo pueda haber una reacción que quizá sea de risa o de llanto o de expresión de alegría o que hablemos en lenguas. San Pablo dice en la carta a los Efesios, no se emborrachen con alcohol, con vino, al contrario, sean llenos del Espíritu. Podemos así entender que los efectos al ser llenos del Espíritu Santo pueden hacerse visibles, pero es como una forma positiva de intoxicación que hace que las personas sean estables, no temerosas. Yo, una persona de 81 años de edad, como sacerdote de la Iglesia Católica, la persona más tradicional, aliento a todos los jóvenes a buscar al Espíritu. De cualquier forma, solo que no traten de forma artificial provocar emociones, ni se sientan tampoco, no se sientan alentados a hacer lo que otros hacen, porque el Espíritu Santo respeta nuestra personalidad individual. Entonces, la emulación sería peligrosa. Solo deben recibir al Espíritu Santo de la forma que Él quiera
venir a nosotros. Yo mismo debo confesar que la primera vez que sentí, que experimenté esta presencia del Espíritu, fue un incontrolable deseo de reír mucho, pero entonces entendí que esta era una clase muy especial de risa. Sentía como que era sacudido por el Espíritu. Ahora para los cristianos, el Espíritu Santo es una relación, ¿sabes? Una persona. Una persona es un amor personal entre Dios, el Padre y el Hijo. Y si el amor humano puede cambiar la vida de dos personas, imagínate lo que hace el Espíritu Santo, que es el amor, en persona, cuando viene sobre una persona y cuando Él es aceptado, recibido. No puede haber una experiencia más gratificante que la experiencia del Espíritu Santo. Tenemos 4 consejos para orar por una persona en Alfa. Para empezar, respeta al individuo. Cada persona es valiosa, hecha a imagen de Dios, amada por Él, así que no queremos que nadie se sienta presionado o incómodo. No le pedimos a las personas que vayan al frente para orar, les ofrecemos orar por ellos en su lugar. Vale la pena asegurarte de que estés cerca de tu grupo antes de que la sesión comience. Solemos decir que los hombres deben orar con hombres y las mujeres con mujeres para que se sientan más tranquilos. Pregúntale a la persona si le gustaría que oren por ella. Y si te dice que no, no te preocupes, no te sientas ofendido. Habrá otras oportunidades para que reciba la oración si así lo desea. Y si dice que sí, pregunta si hay algo específico por lo que quiere que ores. Puede ser que todavía no entregue su vida a Cristo, pero quiere hacerlo en este punto. Si se siente lista, puedes ayudarla dirigiéndola en una simple oración. Perdón, gracias, por favor. Perdón por las ofensas que he hecho en el pasado. Gracias por morir por mí, por tu amor y por tu perdón. Por favor, ven a mi vida a través del Espíritu Santo. El folleto ¿Por qué Jesús?, que acompaña a Alfa incluye una copia de esta oración a la que puedes recurrir si necesitas. O tal vez desea que ores por algo más personal. Y si es así, tranquilízala diciéndole que Dios lo sabe y le interesa. Después ora por la persona contacto. No ores en voz alta ni difundas información que te compartieron en secreto, incluso como petición de oración. Aunque hay una excepción a esto. Si alguien te cuenta que le ha hecho daño a una persona o que él está en riesgo de ser lastimado o de abuso, dile a esa persona que no puedes prometer confidencialidad y que tal vez tengas que decirle a tu líder o a tu pastor. Antes de comenzar a orar, podrías preguntarle si puedes poner la mano sobre su hombro. Mientras lo haces, el Nuevo Testamento nos habla de colocar la mano en el otro mientras oras. Es una forma solidaria de decirles a las personas que estás ahí para apoyarlas. Segundo, no olvides la Biblia. Cuando se trata de orar, puedes pensar, no tengo idea de qué debo orar. Tener un par de versículos de la Biblia bajo la manga es útil. Siempre debemos orar de acuerdo con lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Por ejemplo, si alguien ha entregado su vida a Cristo y le pide su perdón, pero sigue lidiando con la culpa, recuérdale Romanos 8, versículo 1, donde San Pablo dice, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Hay más ejemplos de versículos que podrían ser útiles en las guías de equipo. Tercero, confía en el Espíritu Santo. Cuando se trata de oración, puedes pensar, no tengo idea de cómo orar. Y me encanta lo que San Pablo escribe en Romanos 8:26. Dice asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Haz espacio para que Él te lleve y te guíe mientras oras. Y no tengas miedo del silencio mientras esperas y escuchas a Dios. La profecía en la Biblia no trata tanto de presagiar el futuro, sino de revelar lo que las personas sienten que Dios está diciendo. Como San Pablo dice, profetizamos de manera imperfecta. Es decir, nunca lo hacemos de forma impecable. Así que, si tengo la sensación de que Dios está diciendo algo, suelo decir algo como, tal vez me equivoco, pero tuve la impresión de que Dios podría decir esto. Antes de compartirlo, pregúntate, ¿concuerda con lo que dice la Biblia? Como Pablo dice en 1 Corintios 14:3, para edificar, animar y consolar. Si no es así, no lo compartas, pero si lo es, puede tener un impacto positivo en la persona por la que estás orando. Así que hazlo. Por lo general tengo los ojos abiertos cuando oro para poder ver lo que pasa con la persona por la que estoy orando. No hay nada más vergonzoso que abrir los ojos para descubrir que la persona por la que estás orando se fue por un café. Y la intensidad no es fruto del Espíritu, así que no tienes que orar de una forma especial, con una voz especial de oración, ni usar un idioma religioso especial. Solo hazlo de forma normal y natural, y observa lo que hace Dios.
4. Relájate y confía en Dios. Después de haber orado un rato, podrías preguntarle a la persona por la que oras cómo se siente. Las personas pueden llegar a tener reacciones emocionales o físicas muy fuertes por ser llenos del Espíritu Santo, y esto puede ser un poco abrumador. Por otro lado, puede ser que todavía no han sentido nada en particular y se sienten un poco decepcionadas. Es importante decirle a las personas que las promesas de Dios no dependen de nuestros sentimientos. En Mateo 7:7 Jesús dice, pidan y se les dará. Entonces, si hemos pedido, podemos estar seguros de que hemos recibido, y todo lo que recibamos de Dios es bueno. Como Jesús lo pone, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Solamente necesitamos confiar en Dios y en su bondad. Todos tendremos una experiencia única el fin de semana alfa, y en el tiempo con el grupo pequeño la mañana del domingo antes de la última charla, vale la pena reunir al grupo y escuchar la experiencia de todos. Para muchos será un momento que va a transformar su vida. Para otros se requerirán pasos adicionales. Y aun si han tenido experiencias difíciles, lo importante aquí es tranquilizar a estas personas, ya que lo que cuenta no es la rapidez en que se logre, sino cuál va a ser su relación con Dios dentro de 10 años. Hemos tenido 1 o 2 personas durante los años, pero muy pocas, que de hecho no han disfrutado el fin de semana, que les ha parecido demasiado, que se fueron durante la oración diciendo que volverán a Londres, que ya no pueden soportarlo. Pero es interesante porque las personas que puedo recordar que han hecho esto, todas ellas han tenido experiencias dramáticas más adelante. Pero a pesar de todo esto, a aquellos que se les ha hecho difícil el fin de semana alfa, Dios continúa trabajando en su vida. No olvido la primera vez que una persona en nuestro grupo dejó el fin de semana alfa. La noche del sábado durante el ministerio. Su nombre es John. Es que John, su esposa estaba ahí y de hecho ella había encontrado a Jesús por primera vez en su vida. Fue llena del Espíritu y quería quedarse, pero él insistió en volver a Londres. Y en el camino a Londres él le dijo, jamás voy a volver a Alfa. Y curiosamente, el siguiente miércoles, ahí estaba él. Y pensé, ¿qué? ¿Cómo? ¿Es que pasó? Estaba todo el grupo escuchando lo que había pasado el fin de semana y dejé a John para el final porque no sabía lo que iba a decir. Y cuando finalmente llegué con John, le dije, hola John, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y dijo, lo detesté. Me salí de ahí, le dije a mi esposa Tania, jamás voy a volver a Alfa. Y le dije, ¿te gustaría decirnos por qué fue que volviste? Y él dijo, lo extrañaba mucho. Lo que estaba diciendo es que, en realidad, sin tener la intención, se había hecho amigo de las personas en el grupo, y eso lo trajo de vuelta. Y más adelante, logró encontrar a Jesús. Y después, él y Tania fueron a ayudar en el siguiente curso, y ahí dirigieron un grupo. Él llevó a un primo al curso, y ese primo llevó a un hermano, y ese primo llevó a otro hermano, y le dije, ¿pero cuántos hermanos tienes? Somos 8 hermanos en esta familia, así que no hemos logrado completar la familia, pero el impacto en John, quien había dejado el fin de semana, fue que se convirtió en uno de los mejores líderes. Y recuerdo otras 3 personas que han dejado el fin de semana que también se han convertido en líderes del curso. Así que si una persona deja el fin de semana, decimos, ¡hurra! Allá va otro futuro líder de Alfa. Esperamos que haya sido útil el entrenamiento y que aproveches los consejos para orar por las personas el fin de semana. No existe mayor privilegio que poder orar por las demás personas y apoyarlas en su camino. Nuestra oración para todos los invitados en el fin de semana alfa es que experimenten el amor de Dios, que puedan conocer a Jesús mejor y que estén llenos del Espíritu Santo. Ahora, para algunos tal vez les resulte muy nuevo orar por las personas. Se necesita un salto de fe. Ahora es el momento perfecto para practicar la oración por los otros. Para que puedas acostumbrarte a cómo se siente poner las manos sobre una persona y orar, ven Espíritu Santo. Dios quiere usarte a ti para bendecir personas, para hablar a través de ti al orar por ellos. Así que, ¿por qué no oramos ahora para que Dios nos llene a cada uno con su Espíritu Santo, para que nos empodere para orar por los demás, para que Él logre transformar sus vidas? Corte, ¿está lista la pizarra? Quedó perfecto. Creo que la última... Quedó lista la toma 3. Fue muy épico. Por fin terminamos.